empecé a pillarlos, esos patrones que me llevaban a ese resultado y a revertirlos, a cambiarlos o a dejar de ejecutarlos. Y eso me ayudó mucho a sanarme. Primero, tienes que mirarte a ti, ¿no? Y estar bien tú para después que eso reverbere en tu ambiente. Pero es verdad que tú tenías el concepto contrario. Primero el ambiente está bien y después yo estoy bien, ¿no? Entender también que las emociones, si no las liberamos, también hacen mucho daño. Lo que culminó y cambió todo fue cuando hice la hipnosis. Yo ahí empecé a entender que lo malo es malo. Entonces lo empecé, creo que, a reprimir. Y veía que desde la complacencia ganaba mucho. Pero lo que sí sé es que a través de hablar desde una tercera persona es más fácil sanar. Y te sanaste. Y me sané. Tiene más porcentaje es la emocional, la papeleta emocional en la fibromialgia. Entonces, si no sabes gestionar esas emociones, van somatizando hasta que pueden estar. Podía tener una vida sin la enfermedad. Entonces, lo que también hice un poco fue empezar a trabajar las creencias que no me hacían creer que podría estar sana. Y eso me ayudó también mucho. O sea, es que fue un cambio a nivel mental, emocional, comportamental, inconsciente, con la hipnosis. O sea, fue en Tocaste todo. muchísimos puntos ahí, entiendo. Sí, para tú estar bien tienen que estar los demás bien. Y eso Vale. para mí hace mucho daño. Bueno, abrimos otro podcast y además hoy tenemos un podcast bastante especial del cual yo tenía muchas ganas por algo en concreto. Yo veo que socialmente no dejamos a las personas que se han sanado de enfermedades crónicas o que teóricamente no tiene sanación en la medicina tradicional, no las dejamos hablar o las censuramos o la vemos como peligrosa o simplemente no queremos ver esa parte, ¿no? O es un caso aislado. Claro, entonces me gusta darle voz a este tipo de experiencias, sobre todo, pues bueno, el más cercano, Ángela, ¿no? Que la tenemos aquí hoy con nosotros, que nos va a contar su caso, cómo superó la fibromialgia, que supuestamente es una enfermedad pues que no tiene cura, ¿no? Tampoco tiene en sí un diagnóstico como tan... Es como muy fantasma y muy volátil, ¿no? Muy extraña. Entonces, hace un tiempo nosotras empezamos a darle más voz a esto, porque fíjate que incluso nosotras mismas, bueno, ella misma y su experiencia, no lo hablaba mucho por redes sociales, no le daba mucha voz a esa parte, simplemente porque, bueno, ella no se lleva nada hablando de eso y puede haber mucha gente que te ataque, ¿no? Cuando das voz a ese tipo de experiencia, ¿no? Como es la sanación de una enfermedad. Entonces, llevamos un tiempo que ya queríamos hacer este podcast, queríamos dar voz a cómo ella fue el proceso y también abrir un poco un melón y abrir un poco algo que quizá pueda originar un debate de ello, pero creo que es necesario, creo que es bueno dar luz a esas partes porque de esa forma podemos ver realidades distintas y quizás incluso, ¿por qué no?, abrir un tipo de investigación más adelante, ¿no?, conforme vayamos dando voz a esto, de cómo está relacionado las emociones con las enfermedades en ciertas ocasiones y cómo también se pueden sanar haciendo el proceso reverso, ¿no?, sanando ese tipo de cosas que han dado origen a esa enfermedad. Entonces hoy tenemos aquí a Ángela. Menuda introducción hemos hecho. Ya ves. Y Ángela, vamos a hablar de ti, de tu caso. Yo me acuerdo cuando nosotras nos conocimos y tú ya tenías la enfermedad. Y yo me acuerdo... Es raro, ¿eh? Es raro. Pero fue al final ya de tu enfermedad. Yo recuerdo como salíamos a algún sitio a hacer alguna ruta que nos encanta pasear por la naturaleza y recuerdo que tú pasabas el día entero al día siguiente en la cama. Y yo no entendía porque tú tampoco lo expresabas. Oye, me pasa esto o tengo esta enfermedad y esto me hace tal. Tampoco lo expresabas tanto, ¿no? Entonces, después de un tiempo, o sea, pasaron como meses, no fue tanto tiempo y ya no la tenías más. Hacemos rutas y no pasa nada. Entonces me parece un proceso increíble. Así que si quieres contarnos un poco cómo lo viviste tú, cómo empezó y cómo fue tu proceso de sanación. Vale, antes de nada creo que has dicho algo muy importante, que has dicho como que tiene un proceso reverso o reversible, algo así has comentado. Y para mí ese punto fue clave, porque fue empezar a creer y a saber que todo tiene doble camino, que tú puedes empezar a ir minando en cosas, creando cosas y llegar a un resultado. Pero que de ese resultado puedes ir volviendo para atrás hasta anularlo, por decirlo así. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo comencé a ser muy consciente de patrones que estaba teniendo, tanto comportamentales como mentales como emocionales, que me llevaban a un resultado, que era esa enfermedad. Entonces empecé a pillarlos, esos patrones que me llevaban a ese resultado,
y a revertirlos, a cambiarlos o a dejar de ejecutarlos. Y eso me ayudó mucho a sanarme. Y ahora que le pongo nombre, apellidos a todo eso, me doy más cuenta de el proceso que puede tener una enfermedad. ¿Y cuáles eran esos comportamientos que te hacían, según tú, en ese momento enfermar? Creo que uno de los comportamientos que creo que puede dolerle a las personas que lo tengan, pero tengo que ser sincera, y hablo desde mi caso personal, pero normalmente yo he trabajado con personas con fibromialgias, he hecho cursos, formaciones y he ayudado ahí mucho, y pues oye, vas detectando esto. Y luego también he analizado sus letras porque íbamos a llevar una investigación a cabo de cómo signos de la escritura se veían en las personas con fibromialgia para encontrar qué signos son. Y al ver eso, pues veías qué tipos de comportamientos había. En este caso, uno de ellos es el rol victimista. Sé que es polémico, pero es así. Es como que de alguna forma, aunque creas que lo estás llevando bien o mejor que nadie, hay una parte que se siente herida o que ha sido dañada por un verdugo, digamos, y es la que ha recibido las consecuencias de un daño. Sí. Aunque tú luego tengas un rol que no es victimista, pero en algún momento fuiste una víctima. Sí. Y esa herida de me han hecho daño o me ha pasado tal o me ha pasado cual, si la arrastras de alguna forma somatiza. ¿Y cómo hiciste tú para darte cuenta de esa herida? Porque claro, entiendo que es muy inconsciente. Sí. Es un patrón que opera casi que tú ni te das cuenta, ¿no? Pues mira, principalmente esa parte la trabajé con Emociona. Y en ella, pues una de las coaches, Emociona es una empresa que hace entrenamientos emocionales, te hace una formación también de neurocoaching e inteligencia emocional. Y yo hice ese máster y me llegó esa terapia. Y una de las coaches me dijo por teléfono, porque era una online en ese momento, me dijo, oye, Ángela, ¿y la enfermedad cuándo la vas a mirar? Y yo, ¿qué hay que mirar de la enfermedad? La tenía aparcada, anulada. ¿Y qué pasa? Que empezamos a sacar de dónde podría venir. Y una de las partes que hay que ver aquí es que mi madre tenía fibromialgia, bueno, tiene, pero ya cada vez menos. Y empecé a ver cómo había roles comportamentales de ella que yo copiaba, porque yo admiraba mucho a mi madre y yo quería ser como ella en ciertos modos. Entonces, cuando vi que copiaba ciertos comportamientos, vi que también esos comportamientos me llevaban a ese resultado, que era somatizar. Entonces, uno de ellos era ser complaciente también. Estar para el otro y olvidarte de ti misma. Yo me iba contigo de ruta y a mí no me importaba quedarme pagando al día siguiente un día entero de cama de muchos dolores y no poder moverme de la cama. Sí, yo de ahí también recuerdo como experiencias como ir a lo mejor a comer algo en algún restaurante y yo tenía que elegir siempre. Yo, de hecho, esto lo hablamos en otro podcast, ¿no? Pero era como, tío, elige tú. O sea, ¿por qué todo el rato tengo que elegir yo lo que voy a hacer, lo que tal? Y entiendo que salía de un patrón tuyo de necesito agradarte, porque es mi forma de, no sé, de encajar en como relación, como pareja contigo, o ¿no? O como darte amor, o en fin, no sé. Sí, al final era tu lenguaje, tu tipo de lenguaje. Y me sorprendía muchísimo, que decía, pero, o sea, vale, pero hay veces que prefiero dejarme llevar, ¿no? Sí, pero yo no tenía como capacidad de decisión. Para mí mi decisión era tu decisión, porque yo quería que tú todo el rato estuvieras bien y me olvidaba siempre de mí. Entonces eso también es una parte que creo que muchas personas que están enfermas les pasa, se olvidan de ellos. Sí, yo recuerdo que Cristina, nuestra amiga, nos dijo que, referente a la maternidad, dijo que para que el hijo esté bien, porque muchas veces cuando somos papás, pues enfocamos toda la atención la ponemos en el niño, ¿no? En el hijo, en el que acaba de nacer, y está bien. Pero también tenemos que ponernos nosotros, a la madre y al padre, pero sobre todo a la madre, que es que ha tenido el trabajo de parto, porque si ella no está bien, el niño no va a poder estar bien, no va a poder darle los mejores cuidados, ¿no? Entonces pasa un poco parecido. O sea, primero tienes que mirarte a ti, ¿no? Y estar bien tú para después que eso reverbere en tu ambiente. Pero es verdad que tú tenías el concepto contrario. Primero el ambiente está bien y después yo estoy bien, ¿no? Claro, es que tenemos ahí una creencia, que es una creencia, un mapa que a lo mejor nos han educado en él, que para tú estar bien tienen que estar los demás bien. Y eso para mí hace mucho daño, porque no tiene por qué ser así. Para mí creo que puede haber un quid pro quo de yo estoy bien y tú estás bien. O sea, buscaré que tú estés bien, pero yo también tengo que estar bien. No, si tú estás bien, yo estoy bien. Mentira. O sea, si hay comida y tú tienes hambre y yo te doy a ti de comer y te lo comes todo para que estés bien y así yo estoy bien, mentira. O sea, no me estoy nutriendo yo a mí. Pues a lo mejor te doy a ti un 80%, pero me llevo yo un 20%. ¿Por qué no? O sea, por lo menos no para ti el 100% y yo 0%. Hay que ver un poco eso también. Entonces creo que eso también fue una de las cosas que yo me fui pillando. Tú me ayudaste muchísimo a decir, oye Ángela, decide tú hoy dónde vamos a ir a cenar o qué plan, que siempre soy yo la que decide, ¿no? Y ya te digo, y esa coach también me tomó esa conciencia, luego empezamos a trabajar todos los patrones que estaban emocionalmente o comportamentalmente relacionados con la enfermedad. Y entre ellos, como he dicho, es el victimismo, la complacencia,
Otra de las cosas era que yo ignoraba mi enfermedad. O sea, yo era muy burra. Era como, vale, la fibromialgia es una enfermedad musculoesquelética que, entre otras cosas, tenía otros síntomas. Pero el que yo más sentía era el dolor de todo el cuerpo. O sea, yo sentía como si tuviera el traje de buzo, pero 20 tallas aún menos de lo que suele ya apretar el traje de buzo. Pues yo me sentía así como asfixiada y me pesaba el cuerpo mucho, me dolía mucho, eran como agujas para adentro clavándose. Era horrible, la verdad es que parece que no la he tenido, pero es cierto que sí. Y eso, yo salía a correr porque era, a mí la enfermedad no me va a ganar. Yo tenía como, en vez de... Tú versus fibromialgia, ¿no? Sí. Era como, yo voy a seguir teniendo mi vida normal, no voy a tener 23 años y voy a estar ya tan enferma, sin poder levantarme de la cama. Me obligaba a veces estaba en la carrera y estaba hecha polvo, pero iba a clase, ¿sabes? O sea, era un sobreesfuerzo, pero era como muy burra, mentalmente muy burra. Cuando lo que tenía que hacer era entenderla, comprenderla, de dónde podía venir la raíz de cada una de las cosas. Y también los patrones emocionales, el ver la visión desde el vaso medio vacío, en cierto modo, sí, me hacía bajar. Hay que entender también que las emociones, si no las liberamos, también hacen mucho daño. Entonces yo muchas veces, como te he dicho, o sea, como era complaciente, a lo mejor tú decías, vamos a cenar hoy chino, me lo invento, y a lo mejor a mí no me apetecía tanto, pero me lo callaba y esa tontería de ese disgusto se quedaba aquí. Entonces somatizaba de alguna forma, era un puño cerrado en el estómago, por ejemplo, y eso año tras año, día tras día, cena tras cena, imaginaos, ¿no? Una vida entera, ¿no? Así, eso es. Con ese tipo de comportamiento. Claro, no solo con la pareja, sino también con las amistades, por ejemplo. Y yo no sabía ni siquiera qué era lo que realmente me gustaba porque no me dejaba escucharme en esos aspectos. Entonces empecé a aprender a escucharme también y eso creo que es muy importante y a priorizarme sin sentirme o asociar que priorizarme es igual a ser egoísta, porque eso también creo que es algo que tienden a pensar las personas que se sienten complacientes. Sí, y también que sentir las emociones que sientes tampoco es victimizarte, es decir, simplemente le estás dando espacio y tampoco es ser impulsivo. Esto también me gusta aclarar, lo que tú permitas a las emociones que aparezcan no quiere decir que vayas a actuar en consecuencia de esa emoción, no. Tú simplemente le estás dando paso a una emoción que ha surgido. ¿Que ha surgido rabia? Pues le doy paso. ¿Que ha surgido ira? Pues le doy paso. No quiere decir que vaya a actuar y te vaya a pegar una hostia de repente, ¿no? Entonces creo que también confundimos eso y muchas veces solemos cerrar esa emoción por catalogarla como mala porque me lleva a darte una hostia y oye, que no es así, que yo simplemente puedo sentir esto. Total. Cuando tú has estado hablando de eso me he acordado de que me he dado cuenta ahora, o sea, con mi vida actual que de pequeña, cuando yo estaba en el instituto... me costaba muchísimo sentir las emociones malas. O sea, yo no... Si eran muy malas, que me atacaba directamente, era como un flechazo en el corazón, pues claro, lo sentía. Pero cuando eran emociones de, por ejemplo, tenía una amiga, ¿no? Una amiga que éramos muy amigas en primero de la ESO. Cuando he visto ahora que ella se está casando, ¿no? Y entonces me acordé de que nosotras nos separásemos en ese momento, me dolió. Pero yo en aquel momento en la ESO, yo no fui capaz de sentir ese dolor. De hecho, lo sentí, digamos, que lo que hice fue ser un poco como pasota, incluso pues en algún momento reconozco que le he hecho daño con ciertas cosas, simplemente porque no sabía sentir esa emoción, que era negativa, era mala, pero como no era tan horrible, como no era nadie se había muerto, pues no le daba paso, ¿sabes? Como, bueno, esto es una tontería, tampoco, ¿sabes? Y simplemente lo dejaba para otro lado. Y ahora de mayor me he dado cuenta de que no sentía eso. Y era, yo qué sé, me hubiese gustado, por ejemplo, decirle a esa chica, oye, me dolió que nuestra relación se acabase y que simplemente pues cada uno, sin ningún tipo de explicación ni nada, ¿sabes? Simplemente cada uno se fue para su grupo, su vida, sin nada más. Y un día simplemente nos separamos. Pero fíjate... Sí, es que es muy importante reconocer las emociones o las situaciones. Porque, por ejemplo, ayer tú y yo estábamos un poco chof, como desmotivadas, y hicimos como una pequeña reunión y empezamos a hablar y cada una empezó a reconocer cómo se sentía, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo. Y luego tú me dijiste, te noto mejor, se te nota que ha cambiado algo. Digo, sí, es que el reconocerme en la situación y las sensaciones que tenía, algo se desahogó y empezar a ver luz por otros caminos o alternativas a poner solución me ayudó bastante y fue una tontería. Luego añado también que por la mañana estaba enfadada por cosas personales y decidí salir a correr, aunque fueran 10 minutos, y me vino genial porque fue como vivir la emoción y saber canalizarla de alguna forma. Entonces me fui a correr, fui como haciendo tramos de más velocidad, menos velocidad, pero fue como conectar con esta emoción, tiene que ir
sintiéndose, viviéndose y desfogándose. Y eso me ayudó muchísimo también. ¿Y por qué te costaba tanto entonces cuando tú tenías la enfermedad sentir las emociones? ¿Por qué no te habían educado como para ello? ¿Porque las catalogabas como malas? ¿Cómo lo ves? A ver, he vivido en una familia maravillosa, pero donde los conflictos o las discusiones yo no las he vivido. O sea, yo no he visto a mis padres realmente discutir. O cuando, por ejemplo, yo en el colegio, yo era muy traviesa, y cuando los chicos me tocaban un poco las narices, yo saltaba y les pegaba una patada en sus cataplines y me quedaba más ancha que larga. Entonces, como que... Y con mis primas igual, o sea, yo soy muy traviesa. Se me puso un poco el rol de traviesa mala, por decirlo así. Rebelde. De rebelde, pero era como la rebelde de la familia, entonces eso también creo que etiquetarte en niña mala tampoco quería. Entonces yo quería ser aceptada y en mi casa los conflictos no entraban, entonces tenía que entrar por ese aro para sentirme amada. Y yo creo que eso, probar en la otra parte en la que me etiquetaban de mala y a lo mejor me castigaban o cualquier cosita, yo ahí empecé a entender que lo malo es malo. Entonces lo empecé, creo que, a reprimir. Y veía que desde la complacencia ganaba mucho. Y con mis amistades, con todo, me he volcado un montón. De hecho, hace poco leí mi diario y yo decía, madre mía, ¿hasta dónde te has arrastrado, Ángela? Y todo eso lo he ido cambiando, poniéndole conciencia y dándome cuenta de que, por ejemplo, cuando yo he discutido contigo y me he permitido pues soltar lo que me hacía sentir mal, no de malas formas tampoco, he visto que no es malo. Sí se sabe de dónde se dice. Y creo que eso me ha ayudado mucho. Cambiar el significado de lo bueno y de lo malo. Que lo bueno no es tan bueno, porque si eres buena todo el tiempo, te estás enterrando viva también. Sí, y es una máscara al final. O sea, que hay mucho ego ahí detrás, ¿no? De que tú la necesidad de ser buena todo el rato y de ser aceptada. Esa es falsa. Porque lo estoy haciendo porque quiero conseguir tu amor. Algo a cambio. Pero no lo estoy haciendo de forma verdadera. Es que quiero tu amor y modulo mi comportamiento para conseguirlo. Y cuando me di cuenta de eso... Contigo, cuando en la relación he aprendido mucho, porque es como, me acuerdo que la primera vez que te dije que te amaba, te lo dije y fue como, me acuerdo que dije, te amo, y te abracé. Y tú me abrazaste así con un gestito y ya está. Y yo ahí me quedé congelada de pronto y fue como, que no me ha dicho que me ama, pero me está dando un abrazo que parece que sí, no entendía nada. Y ahí de pronto me pillé, Ángela, ¿por qué has dicho que te amo? ¿Porque necesitabas saberlo de ella para corroborar sentimientos o porque de verdad lo sentías? Y ahí me di cuenta que era a lo mejor un 90% porque lo sentía, pero también buscaba el feedback para saber si realmente me amabas. Y ahí me di cuenta de la verdad y de la falsedad, o de las malas intenciones, no, de las manipulaciones o intenciones que tenemos para conseguir algo. Sí. Aunque sea bueno, quería decirte te amo. Sí. A mí me gusta eso de nuestra relación porque... continuamente, aunque algo ocurra afuera, siempre buscamos ver el trasfondo dentro, que no hace falta que se module nada afuera al final, o sea, no hace falta que tú de repente me dijeras, ay, perdona, que es que te he dicho te amo, me he dado cuenta, o quizás sí, pero bueno, en ese momento no hizo falta, pero tú por dentro sí que estabas viviendo, viendo más allá de ese te amo, ¿no? Y eso me gusta mucho. Sí. Ahora, también es verdad que cuanto más ves estas cosas, más se te facilita la mirada, es decir, más la entrenas. Cuanto más empiezas a mirar más allá, más te ves, ¿no? En cierta ocasión. Y más te pillas en cosas que antes eran invisibles totalmente para ti y luego dices, contra. Es que siempre he actuado así de esta forma porque tal y tal y tal, ¿no? Entonces vas derrumbando patrones inconscientes que tenías y se te va haciendo más fácil tener esa mirada. Y creo que también futuramente como que vas modulando en el sentido de que, bueno, si ya sé que he dicho ese te amo falsamente y ya me he pillado, la segunda vez pues quizás se me escape y lo vea de nuevo, la tercera ya no. Tal cual. La tercera ya, pues si te amo y si no te amo, pues no te lo digo, no necesito comprar tu amor con ese te amo, ¿no? Ahí se me cayó el miedo a si me querías o no. Fue como, joder, pues es que yo te amo y ya está. O sea, si ella no me ama, pues es que no puedo hacer nada. Claro. Pero también se me cayó eso y también, de hecho, ya desde entonces te decía te amo cuando lo sentía, ¿no? Por buscar algo. Y de hecho, a día de hoy lo sigo haciendo así. Claro. O sea que... Pero es verdad que eso también nos pasa muy de adolescentes, ¿no? Es como, no voy a decir lo que siento porque me tengo que hacer la dura. También aprendimos el miedo mucho al rechazo. Eso. Es que es eso. También me he dado cuenta de nosotras, que no lo hacemos casi que nunca, pero por ejemplo, cuando nos enfadamos, ¿no? O una no lo ha hecho bien del todo, al final la que no lo ha hecho bien, de alguna forma busca volver a recomponer eso que ha hecho mal, ¿no? Y a lo mejor se pone más cariñosa o hace más favores, ¿no? Sí. Y yo ahí eso no me ha llegado a gustar del todo porque lo hacemos como para compensar, no para subsanar del todo, ¿sabes? Sí, te entiendo lo que dices y puedo pillar un momento en el cual lo hayamos hecho, pero siempre hay una palabra antes.
Siempre Claro, te digo, sí, nena, que hay un mira, reconocimiento. exacto, que no es solamente hago esto Eso es. y lo otro, lo obvio y no existe, como hace mucha gente, como bueno, vamos a fingir que no pasó Claro, nada. por eso digo que no nos pasa ya, porque nosotras cuando la hemos cagado al final nos dejamos nuestro espacio y luego lo hablamos y cada una pues da su opinión o lo que sea. Y luego ya pues sí se pueden hacer acciones de compensación, pero no hagas acciones de compensación sin una conversación, porque Exacto. eso es como crea un conflicto interno. Sí, es como restar. Puede ser que sí, puede ser que en ciertas ocasiones Claro. sea ok, ¿sabes? Porque Sí, también te eso digo, es. yo sé cuando... Pero yo hablo desde que no sale ya desde tu verdad, de me apetece darte un abrazo, sino te voy a dar un abrazo Claro, porque eso necesito... no. A eso me refiero. Te entiendo. Claro, si Voy lo a ser haces más por cariñoso. eso, si lo haces por eso, no. Pero sí que es real que también, por ejemplo, con ciertas amistades o con ciertas personas, yo sé que esa persona no me va a decir directamente, mira, que lo siento, que la he cagado. Pero yo sé cuando me lo está diciendo de otra forma. También. Entonces, es como, bueno, ya está. No hace falta que me lo digas. Lo he sentido porque me ha llegado. O Sí. por lo que sea me ha llegado. Ahora, puede ser que haya veces que necesito una conversación porque, mira, esto ya... Eso es cierto. Claro, depende de dónde también te venga, ¿no? Muchas veces. Claro, y depende también, como tú dices, de la persona y hasta dónde la persona sabes que es lo más que puede hacer por mejorarlo, ¿no? Porque Sí. no se atreve hablando, pero sí. Vale, a raíz entonces de que fuiste viendo esta visión rayo X, que veía un poco más allá, Sí. ¿fueron liberándose ciertos síntomas o cómo fue el proceso? Antes de ir al culmen, Vale. quiero ir, o sea, hemos hablado de factores comportamentales Sí. y emocionales. Ujú. También están los factores del entorno, que he hablado un poquito, o sea, lo que yo he vivido en mi casa, pues de alguna forma influye. Vale. Y claro, al final, los seres humanos, somos para mí una conjunción de creencias. Sí. Y conforme se van modulando y creando esas programaciones de creencias, pues así vamos siendo, ¿no? O sea, esto es como en el ordenador. Si yo le doy a control V, me pega un documento. Si le doy a control C, me lo copia. Entonces, nosotros creo que somos un poco así. Tenemos ahí unas funciones que son creencias que hacen X resultado. Si tú ahora mismo, por ejemplo, de la nada no te conozco y me vienes a dar un abrazo, a lo mejor yo, en esa composición de tú me abrazas y no te conozco, me asusto. Otra persona a lo mejor se alegra, ¿no? Pero hay un resultado de una ejecución que hay antes. Entonces, ahí está el entorno, cómo influye, y luego también están pues la mente, los pensamientos, ¿no? De esas creencias. ¿Qué tipo de entorno influye para la fibromialgia? O sea, por cierto, un paréntesis. Si queréis luego, después de este podcast, seguir viendo cómo cambiar este tipo de creencias que nos está modulando, tenemos un podcast que lo hemos hecho con Miguel, que, bueno, lo vais a ver, lo vamos a poner aquí arriba, y si queréis, luego le dais, que es que vais a ver cómo se desconstruye esas creencias, que lo ha hecho además práctico, o sea, de forma práctica conmigo, de Conejillo de Indias, y es que es brutal. Es muy bueno. Bueno, regresando, ¿qué tipo de entorno existe en una enfermedad como la fibromialgia? Pues sobre todo creo que de sumisión es que no sé explicarlo de otra forma, de estar al servicio de otros, a Vale. lo mejor, o también que haya habido traumas emocionales, porque Vale. es que la raíz exacta de cada persona es un mundo, pero al final se trata de que somatizas mucho, que has tenido como muchos traumas emocionales, o con que sea uno ya vale, y empiezas a somatizar. Vale, en tu caso era de sumisión, de complacencia y de... Creo soy que el mío... aceptada sí, cuando... pero el mío personalmente creo que ha sido por querer parecerme a mi madre. Ujú. Entonces, creo que la raíz viene de mi madre, que mi madre se tendría bueno, que se está mirando en este caso, pero mi madre, por ejemplo, ha sido la hermana pequeña de 6 y antiguamente ya sabéis que los niños estaban para los padres, ¿no? Entonces mi madre ha tenido ahí muchas historias que se ha sentido la más pequeña, la tal, la cual, la que ha tenido que compensar de muchas formas. De hecho, es que me pareció, porque allá estuvimos con tu madre, que nos estuvo contando un poco cómo fue su infancia, y nos contó que, creo que, no sé si fue su madre, alguien le dijo, cuando ella estaba embarazada, le dijo, bueno, que sea una niña y así ya tienes la vida hecha. Como diciendo, que sea una niña, así la pones a fregar, Mi en abuela, la casa, la madre tal. de mi padre. Claro, y así ya tú te despreocupas. Mm. Y ella en plan, sí, claro, voy a darle yo a mi hijo lo que me dieron, lo que me disteis, ¿no? Vosotros. O sea, no, una niña no está para eso, ¿no? Está para más cosas. Y de hecho, pues bueno. Claro, a mi te madre ya estaba... liberó un poco de Eso esa es. carga que ella se puso a sí misma. Así es, o sea, ella siendo la hermana pequeña, la hija pequeña, cargó con muchas cosas y a día de hoy sigue cargando, pero está ahí como cambiando. Entonces, creo que mi raíz, creo que fue en parte esa. Oye, una pregunta. Dime. Que antes de pasar a la siguiente raíz. ¿Esto es más común en mujeres? Porque claro, estamos hablando de un contexto en el que la mujer es la que friega, la que se lleva, la que es más sumisa, por decirlo así, en una cultura más anterior que quizá actual, pero aunque también existe hoy en día, pero sobre todo antes.
¿Quiere decir entonces que la fibromialgia está más presente en mujeres? Sí, o sea, hay un mayor porcentaje de mujeres que en hombres. Vale, O sea, ahí ya nos da mucha información. claro. O sea, para mí es como blanca en Sí. botella, ¿sabes? Para mí creo que la que tiene más porcentaje es la emocional, la papeleta emocional en la fibromialgia. Entonces, si no sabes gestionar esas emociones, van somatizando hasta que pum. Y las mujeres, ya sabéis que hemos aguantado muchísimas cosas, soportado tal. Es verdad que tenemos más terreno para expresar emociones, pero también para ir cargando con muchas cosas. Entonces, creo que Tenemos es eso. más terreno para expresar emociones cuando son emociones sensibles. Cuando es ira, cuando es de pegarle a Cierto. alguien o tal, pues no se te da ese derecho, Sí, oye. sí, Tampoco sí. se te da derecho de poner límites, que eso tiene mucho que ver también con lo que has dicho de la sintomatología que te llevó, ¿no? Sí, yo reprimía muchísima ira, pero yo hasta me acuerdo que en el entrenamiento de Emociona había una actividad que era con la ira. No me salió nada. Y yo era, pero es que... Y yo hasta he llegado a creer que no tenía ira dentro. Ahora ya que he ido trabajando X cosas, por ejemplo, cuando uno de nuestros perritos no nos hace caso en algo, me sale una mala hostia. Y yo Doy estoy muy... fe. Sí, a que parezco una señorita Rottenmeier cuando antes no lo era. Y yo estoy muy orgullosa ahora mismo de esa parte porque me siento que puedo expresar mi emoción y que no pasa nada. Pero antes era como, no muestres este ogro porque ¡boom! ¿no? Y para mí ahora es como la de liberador. Dios. Ya no le tengo miedo a esa parte oscura o a ese ogro, pero antes, vamos, es que era prohibidísimo. Pero a unos niveles tan inconscientes que ni siquiera sabía yo que estaban. Pero en el momento que, por lo que sea, ya he ido como soltando eso, cambiando la creencia que os he dicho de que no me podía permitir ser mala, pues oye, he visto que no hay nada de malo en sacar esa parte. Claro, de hecho está por algo, o sea, está ahí. Y si está Eso por es. algo. Sí, Entonces, para más marcar que límites. reprimirla, vamos a ver, ¿no? ¿Qué hay ahí? Porque está llamando a la puerta. La Sí. primera vez te va a llamar suave, la segunda te va a dar golpecillo más fuerte, la tercera quizá te toca el timbre y te arrase la puerta y te la echa abajo, ¿no? Tal cual, de hecho, para mí es muy necesaria porque ahora ya sé marcar límites y esa parte es la ira, digamos, que antes yo no, o sea, yo era complaciente al máximo, acumulaba 28.000 tareas al día por complacer a todo el mundo y luego colapsaba. Y Pero ahora ya no. Las mujeres necesitamos la ira. Mira, en el trabajo de parto, tú necesitas sacar ahí tu ira. O sea, es que hay un fuego interno que nace dentro de ti, una leona que tienes que sacar ahí en ese momento. Entonces, si no la has querido dar Aceptar paso o durante integrar. tanto tiempo, pues fíjate la función que tiene, ¿no? Dar vida. Sí, sí, Nada, totalmente. Nada más, nada menos. O Bueno, sea que sí. Seguimos, ¿no? O sea, otros factores, hemos dicho ya, un poco el mental, que era con muchas creencias, porque claro, si mi mente me dice, no saques tu ira, tal, pues se anula, ¿no? Luego está los factores biológicos, pues que habría que sean heredados o de cualquier otra cosa, pues seguramente hubiese. sí. Ahí ya no me meto porque ahí ya no domino. Yo solo sé que con 21 añitos me estaban haciendo ya un montón de pruebas y todas daban a que la fibromialgia estaba ahí. Y a los 23 le dije a mi madre, no quiero seguir haciéndome más pruebas porque no lo necesito. Solo me hacen más daño. De querer corroborar al 100%, tienes esta enfermedad. Pues yo dije, yo paro. Pues si la tengo, punto. Y de los 23 a los 27, esa enfermedad para mí fue un limbo. Que ahí fue cuando te conocí. Seguía sin aceptarla cuando yo estaba contigo y de hecho yo ni siquiera la hablaba porque decirle, bueno, sí que te dije que tenía una enfermedad, te avisé y yo de hecho tenía mucho miedo a tener una relación porque cargar con una enfermedad como es la fibromialgia a otra persona no es bonito porque es escuchar a la persona que tiene dolores, que se puede estar quejando o se lo calla, pero bueno, por ahí van. Que no puedo seguirte el ritmo, que no me puedo ir contigo a la Warner Bros. O al parque de atracciones a disfrutarlo porque tal. Yo eran muchas cosas que tenía mucho miedo de compartir contigo porque te iba a lastrar. Y Ya, eso me daba mucho eso era miedo. desde tu mapa. Claro, Porque desde es mi como mapa. Cuando yo estoy a lo mejor mala o estoy en un resfriado o lo que sea y me pongo súper dependiente en ese momento, pues ya está, ¿tú qué haces? ¿A ti te da coraje y te lastra y te da...? Pues no. Ya, pues pero bueno. eso iba a ser día tras día, en mi creencia. Ya. Y yo no quería hacer eso por ti, me daba mucho miedo y lo que hacía mientras que estábamos en ese tramo que tuve la enfermedad era aguantarme mucho más el dolor o lo que fuera porque estuviéramos bien y disfrutar. Pero eso al final era un bagaje que se quedaba por ahí. Que, Era que un no círculo era bueno. vicioso, porque eso era lo que te hacía enfermar y al final Tal más cual. querías cargar y era como un loop que no salías, ¿no? Tal cual. Y bueno, y ya sabes que, o sea, darme cuenta de qué patrones comportamentales, mentales y emocionales y, bueno, biológicos, ya os digo que era más por lo médico, pues me hizo mucho, ¿no? Y como digo, iba yendo para atrás. O sea, me daban en este resultado, espérate. Porque otra de las cosas era que era
¿cómo era? Muy de excusas. En esto Mariana me ha torturado, pero me ha servido. ¿Por qué? Porque Mariana siempre decía, estás con esta excusa, con la otra, es que siempre te excusas en esto, que me estás diciendo que, por ejemplo, una vez, una tontería, estaba con el móvil en el sofá y de pronto se me cayó y me di en la cara. Y le dije de broma, digo, esto ha sido un espíritu que le ha dado un golpazo y se me ha caído. Y tú te measte de la risa, pero ahí dijiste, mira, hasta para eso pones una excusa de lo que ha pasado en vez de reconocer que se te ha caído a ti el móvil, ¿no? Sí. Y a mí me costaba mucho salir de ahí porque era como, vamos a ver, si yo no estoy creando excusas, lo que estoy haciendo es justificar o explicar lo que está pasando. Tipo, llegaba tarde porque a lo mejor el metro había llegado más tarde. Ay, perdona, que he llegado más tarde porque el metro tal. Ya estás poniendo excusas. Y yo decía, no estoy poniendo excusas, es lo que ha pasado. Y eso, la verdad que Mariana me dio mucha caña por ahí, pero a la vez me sirvió para dejar de justificarme en todo lo que hacía o dejaba de hacer, o lo que me pasaba, lo que no me pasaba, para ser responsable. Y eso me ayudó, en cierto modo, otras veces no, otras veces me cagaba mucho en ti, porque era como, tío, me daba mucha impotencia porque no podía ni siquiera expresarme, ¿no? Aunque fuera desde la explicación para mí. Pero eso me ayudó a dejar de salir del rol de me escudo o me excuso en esto para no hacer o para no enfrentar tal. Eso me ayudó también mucho. Empezar a cambiar y a dejar de hacer eso y a reconocer. Sí. Y lo que culminó y cambió todo fue cuando hice la hipnosis. Ahí fue ¿cómo se dice? La guinda del pastel, ¿no? Tal cual. O sea, ¿qué pasó ahí? Pues que una amiga mía empezó a hacer hipnosis y dijo, Ángela, ¿quieres que practique contigo? Y digo, pues venga. Yo soy una persona que ya no soy escéptica porque ya he pasado esa franja, menos mal, pero siempre era como, uy, yo no me creo esto del todo, de energía, de espíritus, todo esto, ahora ya casi que vivo en ello por cosas que han ido pasando, pero recuerdo que dije, mira, Ángela, prueba y ya ves. Que creo que es lo que más me voy a llevar, si le tuviera que dar un consejo el día de mañana a mis nietos o a quien fuera, es primero prueba y luego ya ves. No te cierres en banda en algo sin saber si va a estar bien, si va a estar mal. Prueba, porque yo te puedo decir qué rico está el helado de pistacho porque sabía esto o lo otro, pero hasta que tú no lo pruebas no sabes si para ti está rico. Pues con esto igual, fue como prueba la hipnosis, si te sirve bien y si no, pues bueno, ya lo has experimentado y no te quedas con la duda. Entonces hice eso con mi amiga. Llamó a otra compañera, entonces me hicieron la hipnosis entre dos. Yo cerré los ojos, estaba en el sofá y me dijeron, cuando cuente 5, te preguntaré qué ves, qué sientes o qué ha cambiado. Pues me hace una cuenta atrás. 1, no sé qué, no sé cuántas. Y yo, pues yo estoy igual. 2, no sé qué, no sé cuántas. 3, y yo. 4, y yo, madre mía, Ángela, que ya va a contar el 5 y aquí no está pasando nada. Y dice, 5. Y ya dije yo, que tenga que ser lo que tenga que ser. Fue como que me tiré en paracaídas y tal, ¿no? Y me vino por un microsegundo una imagen que tardo más en describirla que como fue en mi interior, de una chica con el pelo rizado, empapado, de espaldas, corriendo con un vestido blanco pero chorreando de agua, corriendo por un pasillo siniestro, como de un barco antiguo, roto, muy raro. Se lo describo y me dice, mi amiga, dice, ¿esa chica eras tú o ibas corriendo detrás de ella? Una pregunta muy tonta, pero me vino a mí, eres tú. Y de pronto yo ya dejé de verla como yo por detrás y de pronto era ella. Y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo, Caroline. Y yo, me cago. Y yo, claro, estás consciente a la vez que te llega la información. Y yo digo, ¿pero cómo he podido decir tan rápido un nombre si no me da tiempo a pensarlo? ¿Cuántos años tienes? 20 y tal. Y yo, pero bueno, yo flipando, ¿no? Ya dije, mira, vamos a seguir. Luego ya cuando acabe la sesión le pongo mente, ¿no? Pam, 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 que me fui a 5 vidas pasadas. Que aquí, más allá de que creamos o no en las vidas pasadas, yo ahora me dedico al mundo de la hipnosis. Y lo que entiendo a través de las vidas pasadas, porque no tenemos herramientas, o por lo menos yo personalmente, para corroborar, oye, pues sí, existió la Carolina esta y le pasó esto en un barco, no lo sé. Pero lo que sí sé es que a través de hablar desde una tercera persona es más fácil sanar. Y te sanaste. Y me sané. O sea, me fui a 5 pasadas y la más principal fue la de creo que era un ucraniano, ahora ya sí haciendo cálculos, porque estaba cerca de Rusia, pero no tanto, de un ucraniano que estaba buenísimo, que estaban en guerra. O sea, él no estaba en guerra, sino que pillaba de una aldea de al lado con la otra y ellos estaban en medio y se llevaron todo por delante. Y este ucraniano estaba impotente, cabreado, agotado. Estaba como con un tridente, algo así, como un rastrillo, defendiendo a niños y mujeres que estaban detrás. Todo estaba lleno de fuego y él luchando con quien iba viniendo, pero llevaba 3 días sin parar, sin dormir, luchando. Y le preguntaron a este hombre, oye, ¿tú eres el responsable de la enfermedad que tiene Ángela? Y este tío dijo, sí, en esto y esto, en estos síntomas. En los del resto yo no tengo nada que ver. Pero fue súper claro el tío. Claro, ¿no? Además que él dijo, sobre todo en la sintomatología musculoesquelética.
Y tiene mucho sentido, porque si tú estás 3 días sin dormir, luchando, sin beber, sin comer, Te duele todo el cuerpo. al final te duele todo el cuerpo. Y encaja perfectamente el dolor que él tenía en su contexto con el que yo tenía, si lo encajamos sin poner juicio. Era el mismo dolor. Entonces a este dijeron, ¿quieres liberar a Ángela de este dolor? Y él dijo, claro. Lo quitaron en la hipnosis. Me ha dado un escalofrío al recordarlo. Y se fue. Porque luego a las 2 semanas o 3 salí a correr, como te decía que era muy cabezona, y yo salía a correr aunque luego me cansara. Y yo hacía un tramo de media hora, pero a los 15 minutos yo siempre miraba el reloj para ver o sea, no, al contrario. Había un lugar que yo sabía que a los 15 minutos ese lugar yo llegaba para volver para hacer media hora justa. Entonces hice eso, salí a correr, llegué a ese punto, miré el reloj para ver si habían pasado 15 minutos. Si no, era como una rotondilla de parque y daba unas cuantas vueltas más, pero que no solía pasar eso. Lo miro y ponía 12:30, casi 13 y yo. ¿Esto qué ha pasado aquí? ¿Cómo he podido tardar menos? Y ya como que dije, espérate. Me empecé a sentir el cuerpo. Dije que no me duele nada, que no me pesa, que esto es muy distinto, que esto es muy raro. No había sido consciente de mi cuerpo mientras estaba corriendo, pero en el momento que llegué antes de tiempo fue como, ostras. Y ya fui corriendo la vuelta, probándome. Dije, bueno, esto es una pruebecilla. Vamos a ver cómo me levanto mañana. No me dolía nada. ¿Y te dio miedo cuando ya no te dolía? Porque tú no me dijiste en ese momento, oye, me dijiste que no te dolía el cuerpo, pero no me dijiste, oye, que creo que me he sanado de la enfermedad, o yo no lo recuerdo. No. Entonces, ¿te dio tiempo te dio miedo reconocerlo por si acaso volvía? ¿Sabes esto de, no lo digo por si acaso pasa? Pues, ¿te dio miedo decir, ya no tengo la enfermedad por si acaso volvía de nuevo? Sí, no era exactamente así, pero era como, no lo voy a decir muy alto por si todavía no es, pero no por miedo a que volviera, sino como, bueno, quiero ir viéndome. Quiero estar segura, ¿no? Pero lo que sí fue el hecho de preguntarme, ¿cómo será tu vida sin enfermedad? Y eso me pareció rarísimo, esa pregunta, porque no me la había planteado ni siquiera estar sana a partir de ahora en adelante. Era como que ¿cómo iba a ser mi vida sin esos dolores, no? Te habéis identificado 100%, ¿no? De hecho, yo recuerdo... Lo daba por hecho. Yo recuerdo cuando tuvimos una entrevista con Robert, que de aquí le mandamos un abrazo, es que él también tiene la enfermedad, pero él tenía muy claro, él decía muy claramente que la fibromialgia no se puede curar y que él no se podía curar. Yo ahí no le rebatí porque al final cada uno es tiene su propia claro, experiencia. me pareció bonito también por tu parte el decir, bueno... Claro, que voy a ir yo a decirle, no, o sea, sí te puedes sanar. Me parece súper curioso porque él salió de la silla de ruedas, pasó, vamos, unas cosas increíbles, pero la fibromialgia no me la toque, ¿no? Es como, sí, wow. él se ha sanado en varios sintomatologías, pero como que todavía mina en algunos. Para mí no, o sea, yo ya me he quitado todos. O sea, yo es que no hay ni uno. Ni uno. O sea, yo, por ejemplo, antes, para hacerme la coleta, yo no podía. O sea, podía, pero tenía que hacer varios descansos de brazos porque me costaba un montón estar un buen rato haciéndome así. Eso era, y ahora ya, bueno, puedo estar un buen rato ahí. O sea, que sí. Entonces, para mí eso fue otro choque cuando me di cuenta de que podía tener una vida sin la enfermedad. Entonces, lo que también hice un poco fue empezar a trabajar las creencias que no me hacían creer que podría estar sana. Y empecé a hacerlo también. De, oye, ¿por qué no? Por ejemplo, quedábamos para hacer la ruta de los Cahorros en Granada, que la recomendamos desde aquí. Chulísima. Pues procuraba no pensar que al día siguiente iba a estar hecha polvo, sino, venga, vámonos, no sé qué, y al día siguiente tal, como que me programaba otros planes. Más likes, ¿no? Más, sí, supongo que sí. O sea, no sé decirte, pero sí que ya había otros planes en vez de dejar ese día sin nada porque iba a estar en cama, sino a lo mejor, pues yo que sé, hacer picnic en el Parque García Lorca o lo que fuera, ¿sabes? Pero era como cubrir ya esas partes con otras alternativas a la que creía que podía ser, y eso me ayudó también mucho. O sea, es que fue un cambio a nivel mental, emocional, comportamental, inconsciente, con la hipnosis. O sea, fue en Tocaste todo. Muchísimos puntos ahí, entiendo. Sí, y también empecé a no actuar igual. O sea, que si, por ejemplo, tú decías que hacíamos un fin de semana, intentaba proponer. Empecé a decidir, empecé a dar mi voz poquito a poco, y ya sabes que ahora, vamos, o sea, es que no me cuesta nada. De hecho, el otro día... con una amiga nuestra nos fuimos decía ya, ¿qué queréis? ¿Que vayamos a estas termas o a estas otras? Y o yo a dije, la playa. O a la playa. Ah, no, eso era ir a las termas o a la playa. Y yo dije, ay, pues yo es que quiero ir a las termas. Pero no me di cuenta, y mi amiga, que me conoce ya desde hace mucho tiempo, dice, wow, Ángela, dice, ¿cómo has cambiado? Dice, tú antes hubieras dicho lo que queráis. Dice, pero tú dijiste, a mí me apetece. No quiere decir que yo obligue, pero yo doy mi sí, lo que mi apetencia. Tu punto. Eso es. Entonces,
a través de la gente que me conoce de antes y de ahora, también me doy cuenta de ese cambio, porque me dan ese feedback. También entiendo que ahí tuviste que no solo hacer eso, porque tú no solo tomaste una actitud completamente opuesta a la que tú tenías, sino que esa actitud se tomó porque tú también supiste que eso no era malo, o sea, rompiste creencia con respecto a tener esa acción. O sea, que no es solo, venga, vamos a cambiar la acción, sino, no, es que me he cambiado las creencias que yo tenía con respecto a a tomar esta actitud, ¿no? Y todo como que se hiciera una conjunción de puntos que tocaste, tanto inconscientes como emocionales, como de creencias en el sentido de, pues esto no es malo, como comportamental. Y al final se dio ese cambio también. Y eso también es una cosa de la que hablamos con Miguel en el podcast, ese que luego que hablamos antes. Cierto. Que ahí él hablaba de que para hacer un cambio de creencia en la persona tiene que estar todos esos puntos, ¿no? Sí. Que son varios, no es solamente actuar de forma diferente, porque eso es lo que veníamos, teniendo con la psicología tradicional, no era más comportamental, pues hago esto, pues no lo haga más. Pues no, porque hay creencias que me hacen hacer esto. Entonces vamos a trabajar ahí y luego pasamos al siguiente nivel más superfluo, porque realmente el más superficial de todos es el nivel de actitud, es cuando ya tú haces algo. Pero luego detrás hay muchísimos otros niveles más que son como capas, que cuando vas tocando una cosa así en línea recta, ¿no? O sea, no es que sí, me estoy trabajando la creencia, pero mientras tanto actúo de forma completamente opuesta. No, bueno, no puedes. No es en línea recta, ¿no? Cuando haces un trabajo en línea recta de todas esas capas y esos niveles, pues al final es que haces el clic. Y totalmente. Es muy... O sea, para mí es indudable. Para mí no hay ningún... No, es que esto es una cosa que no está demostrada científicamente, que ojo, que cada vez más demostrado está. Eso es verdad. Pero para mí es indudable por mi propia experiencia. Yo tengo picos... Hay algo que tengo ahí latente, ¿no? Que de vez en cuando me sale y yo sé cuándo me va a salir, porque sé que he tenido una emoción que me va a pasar. Sí, es como que ya lo ves venir los signos que te llevan. Antes, yo cuando me salía ese signo o ese síntoma que me sale, bueno, yo decía, pues joder, qué mierda, ¿no? Ya pues me ha venido, pues a ver cómo puedo hacer para quitar. Y he probado de todo, ¿no? Todas las medidas que hay físicas para que eso se quite, hasta que dije, no, es que cada vez que me pasa porque me siento atacada, me pasa porque me sale este patrón, me pasa porque es algo que tiene similitud con lo que yo viví en un pasado. O porque te sientes tonta o que te han engañado. Exactamente, entonces empiezo a ver la similitud y digo, ostras, es que esto siempre ha estado aquí. Otra cosa es que yo quisiera mirarlo, no, pero siempre ha estado aquí, disponible, ¿no? Para mí. Pues en ese proceso estoy, pero vamos, yo sé, o sea, es que en mi propia experiencia sé que está relacionado nuestro mundo emocional con el mundo físico sí. Y sintomatológico. Sí que es cierto que como enfermera, o sea, es necesario también que digamos que siempre a una persona que esté enferma, pues que haga su acompañamiento con el médico. Totalmente. Y que esto lo tenga como un complemento para trabajarse ella a sí misma, porque esto el médico no lo puede hacer por ti. Nadie, ni el psicólogo ni nadie puede hacerlo por ti. Lo de mirar hacia adentro para romper todos estos patrones solo lo puede hacer uno mismo. Y tú puedes tener acompañamiento por un profesional, por un hipnoterapeuta como lo tuvo ella, por un psicólogo, pero siempre ese trabajo le corresponde a uno. Y lo que le corresponda al médico, lo que corresponda al otro profesional, pues se lo das. Pero hay una parte que es tuya y es 100% tuya. Y es la parte de verte, ¿no? Y de ir más allá. Y creo que es una autorresponsabilidad que luego tú la tomaste, que dijiste, bueno, yo no me responsabilizaba por nada. Sí. Todo ponía excusas, a todo. Y de repente dijiste, pues no, voy a responsabilizarme a mí. Ese pequeño acto también hizo que todo esto, claro, ¿no? fuera de alguna forma posible, porque si tú no ves que tú tienes esa responsabilidad y puedes generar cambio en tu vida, no vas a dar este paso. Totalmente. ¿No? De hecho, yo podría responsabilizar a mi madre de mi enfermedad. Lo que hice no fue como yo, como Ángela, he querido parecerme a ella. Mi madre ahí no... Claro, has asumido esa parte de tu madre. Podrías haber asumido muchas otras, pero asumiste esa. Sí, por ejemplo, por poner un ejemplo. También algo que quería recalcar es que, por ejemplo, en las formaciones de hipnosis que yo hago ahora, recojo todo, excepto la médica, porque no soy médico, pero sí que cojo la comportamental, la inconsciente, la emocional, la mental, para que quien venga a nuestras sesiones, en este caso las mías o las de las alumnas, pues se toquen todas estas. Y es que hay cada cambio. La última que tuve fue de una mujer que tenía las manos levantadas de la piel. Tocamos la raíz de por qué estaba así y ya tiene sus manos fabulosas. Está en Instagram ese cambio. Sí. O una chica que tenía un bulto enorme en la pierna, se le fue reduciendo. O sea que podríamos decir muchos como
desde cambios inconscientes llega a haber un cambio físico. Sí, o sea, sí. es increíble. A mí eso me llama mucho la atención y me gusta mucho que demos voz a esto, Mm. porque yo recuerdo que a principios, cuando creamos Natural, o sea, llevamos Sí. muy poco tiempo. Tú mostraste ciertos cambios que hubieron también que hubo con la hipnosis y tuvimos una hater Ay, sí. que empezó a decir que eso era mentira, que tú eres una estafadora, bueno, una psicóloga, de hecho, que... Estudiante de psicología. Estudiante de psicología, que no le pareció bien que tú dijeras eso. Y tú diciendo, pero bueno, ¿has investigado a ver si estoy mintiendo, si estoy diciendo la verdad? ¿Has ido un poquito más allá? ¿O simplemente tus creencias no te han dejado ver más allá? Totalmente. O sea, no hay... Entonces, al final dejaste un poco durante mucho tiempo de hablar de esos temas como más así, porque en ese momento pues quizás te... No estábamos preparadas para No estábamos ese preparadas hater. para ese hate tan fuerte, porque la chica la verdad es que nos Sí, dio por todos fue- lados. ya ves. Pero hoy en día nos la suda completamente, o sea que puede parecer que nos va a dar igual, pero es verdad que en ese momento no, y dejaste un poco de hablar de eso porque era como, mira, yo no gano nada, no estoy ganando nada exponiendo mi caso, exponiendo este caso, así que pues me callo y así por la gente no me viene a dar por saco, ¿no? Con este tema. Cuando en realidad, tío, pues es muy bonito. Ayuda mucho. Ayuda mucho, y aunque tú no ganes nada, dar voz a eso hace que poco a poco vayamos creando realidades diferentes. Totalmente, es que le estás dando una nueva posibilidad a esa persona, porque muchas veces la hipnosis, a lo mejor no sanas el síntoma, pero entiendes por qué aparece ese síntoma, o te viene una información clara de qué pasó realmente. O sea, que la hipnosis toca muchas puertas que te llevan al siguiente nivel. No tienes por qué en una sesión sanarte de todo, pero te abre la puerta para el siguiente nivel a trabajar. O sea, que la hipnosis es fabulosa para todos Claro. los aspectos. Bueno, ¿algún mensaje que quieras decir antes de acabar? Porque veo que, bueno, Sí, no sé no, si hay alguno tocado, más. yo creo que sí, que hemos tocado, no quería tampoco detenerme en detalles, sino que hemos ido a lo principal, pero si tuviera que decir algo, ese mensaje para esas personas que están pasando por alguna somatización o enfermedad o momento malo, que vayas a la raíz, que busques más alternativas a las que te dan, porque por ejemplo, yo estoy a favor de los médicos, pero no dependas solo del médico. O sea, imagínate que tienes un cáncer, no esperes a que te llegue la sesión de quimio para hacer. Tú puedes hacer, porque de hecho tú y yo tenemos el caso en primera línea de tu madre y de mi padre que han tenido cáncer, y los dos han sido ejemplo. Se han mirado a nivel mental, se han mirado a nivel físico. Tu madre y mi padre hacían deporte, se han cuidado de la alimentación, han hecho desde ellos su actitud, han sido una actitud muy proactiva, que no solo esperaban el día de la quimio y ya está. Entonces, con Ya la ves. fibromialgia o con cualquier otro aspecto de vuestra vida o con una mala relación, no tiene por qué ser algo de salud, que miréis cómo mejorarlo. No esperar a que se solucione, sino ¿qué puedo hacer? Oye, ¿qué tipos de pensamientos o mapas mentales hay aquí? ¿Cuándo empecé a crearlos? Normalmente están todos en la infancia, Sí, ya hago es verdad. spoiler, pero que no te das ni cuenta. O sea, yo por ejemplo de pequeña hago así un inciso para que veamos cómo se crean las creencias. Yo cuando íbamos en el coche, de pronto, cuando el semáforo se ponía en rojo, todos los coches se paraban. Entonces yo ahí creé una falsa creencia de que los semáforos paraban a los coches. Cuando no era así, era cada conductor veía que se ponía en rojo y lo paraban ellos. Un día lo dije en voz alta de, oye papá, ¿cómo hacen esto los semáforos? Y se empezaron a reír y dijeron, no, y ya me lo explicó. Y dije, pues Tiene eso, sentido. claro, tú sabes cuántas creencias nos hacemos de, por ejemplo, imagínate que recibes bullying de pequeña, pues tú ya crees que no eres válida y es mentira, solamente has vivido esa experiencia, se te ha hecho creer eso o intentar ver eso, pero no es verdad, hasta donde tú creas que es verdad vas a seguir siéndolo, pero tú puedes ir haciendo, deconstruyendo para construir otra realidad. Totalmente. Y quiero dejar claro eso, que tú eres el factor indispensable para elegir si vas por aquí o si vas por allí. Ir probando, rodéate de personas que piensen diferente. Prueba cosas que creías que no irías a probar hasta este momento. Deja de hacer lo mismo, porque si no, como dice Einstein, si siempre haces lo mismo, tendrás los mismos resultados. Haz algo diferente y obtendrás distintos resultados. Pues invito a la gente a que salga de su zona de confort y pruebe, experimente, cambie si quiere cambiar realmente. Qué guay, pues sí, yo creo que lo has dicho todo. Me encanta ese mensaje de sal de la caja, no sigas los patrones. Bueno, si haz lo que quieras hacer, haz lo que te apetezca hacer y a lo que has venido a hacer y lo que te salga del corazón, del alma hacer y ya está. Que nada está bien ni mal. Hay cosas, bueno, hay cosas que se pueden trabajar, ¿no? Pero que no vayas ya con esa creencia preestablecida de lo que te han dado, sino trae las tuyas Tal propias, cual. ¿no? Trae lo tuyo propio. Y eso me Sí. encanta. Y es un trabajo continuo y me encanta. Yo solamente añadiría también de todo lo que has dicho, que disfrutes del camino y del proceso, porque yo en ningún momento pensaba, me voy a sanar, quiero sanarme, sino, uy, aquí hay algo. Sí, Y relájate, ¿no? Sí, me detenía en lo que estaba ocurriendo.
y me ocupaba de eso. No es la expectativa de me voy a sanar. En ningún momento la tuve. La solté, era como, se me ha abierto esta burbuja, esta bola, voy a verla. Sí, no te obsesionabas con el resultado, sino estabas en el camino consciente de cada proceso. Tal cual, porque esto vale también para cuando alguien quiere cambiar su abundancia o su economía. Si quieres ser millonario, suelta eso y empieza a ver qué burbuja hay ahora que tienes que mirar. Oye, pues mira, veo que no ahorro, pues voy a empezar a ahorrar, a ver cómo hago para ahorrar. Y ya, oye, pues ya sé ahorrar, pues oye, ¿cómo puedo generar más ingresos? Y te vas a esa, ¿no? Es como escalón, escalón, y soltar el resultado y llega cuando menos te espera. Y así se disfruta. Pues muchas gracias, Ángela, por hablarnos desde tu verdad. Me encanta que te hayas abierto tanto, que te hayas emocionado y que, bueno, que hayas traído todo sin ningún miedo al juicio, que eso es algo que hemos cambiado muchísimo, muy feliz por ello. Y que librador. Os queremos y nada. Y que gracias por estar ahí, de verdad. Gracias. Nos vemos. Y gracias, Mariana. Todo depende de la lectura, la posición de las cartas, todo habla en el tarot, y por supuesto esa intuición, desarrollan, pero sí es entrenable. Yo creo que todo el mundo tiene los dones, todo es igual. Sí es verdad, pero yo me autoengañaba también a mí misma, me saboteaba, claro, porque el autoengaño también es un sabotaje. Pero ¿por qué dice eso si ese no es el significado de la carta? Porque está canalizando. Ajá, sí. También hay quien se lo inventa. Sí lo hay, lo hay, porque hablábamos antes de que hay gente que sí que hace sus daños, ¿sabes? Pero ¿ves qué pasa? Ella ha desarrollado mucho más esa intuición y la confianza. Sí. Y la confianza. Porque si no tienes confianza, no. Independientemente de esa creencia, me llegan sensaciones. Y esas sensaciones son las que transmito a las personas, siempre con la interpretación del tarot. Pero puedes llegar a canalizar sin tarot, perfectamente. Y claro, ¿qué haces? Atraes hombres que te van a traicionar y te van a abandonar. Y eso también son como señales para ti, es atraer siempre. Absolutamente. Son señales, pero no las ves.